y no quiere dejarle pasar, así que lo está haciendo muy bien. Mira cómo están los dos alineados. Qué buena curva, qué linda pelea se está viendo, ¿eh? Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Cataluña en Barcelona, en la serie de híbridos de la Santísima Trinidad. Y estoy a bordo de la Ferrari de 2013, que me parece el mejor coche disponible entre las opciones para meterte en la pelea por la victoria en la mayoría de los circuitos, a excepción de Le Mans, donde me parece que el P1 de 2013 es el que tiene mejor desarrollo de velocidad punta. Por ahora, la intención es calentar los neumáticos, buscar la trazada, conseguir el ritmo necesario para poder escalar posiciones. El objetivo primordial es ganar la carrera en Cataluña, así que vamos a ver si lo podemos conseguir. Por ahora tengo que tratar de evitar cualquier accidente, cualquier penalización que me pueda complicar el resultado final. Por algún motivo que aún desconozco, en esta clase me parece que el sistema de penalizaciones está peor que nunca. Así que hay que tener mucha precaución porque adicional hay mucho piloto, hay mucho chocachoca. Ahí me tengo que abrir paso a las bravas porque Gucci Gang me cerró el acceso a la trazada. Hay que tener también mucha precaución con los pilotos y sus maniobras extrañas. Recuerden, mis correlones, que cuando alguien te está adelantando y te está arrebatando el acceso a la trazada, tú tienes que facilitar el paso porque es evidente que ese corredor viene más rápido que tú. Así que una cosa es defender el acceso a la trazada y una muy distinta es cuando ya te la están quitando, entrando ya en la curva, cuando ya estás recorriendo la curva y te están arrebatando la trazada, pues no te queda de otra que ceder el paso porque si no va a haber un incidente y eso también puede marcarte una penalización. Ahí vimos un adelantamiento bastante bueno, pero se fue muy largo en la frenada el compañero Inir Kete, se llama, un hombre bastante curioso, que también está conduciendo otra Ferrari y también está buscando cómo adelantar al Porsche Spider, que por ahora está dominando el circuito. Son 4 vueltas en total, esto se pasa volando, sobre todo con la velocidad que desarrollan estas bellezas. También cabe destacar que en esta clasificación, en esta clase, no es necesario conducir con manual y embrague. De hecho, puedes conducir en manual sin usar el embrague y se va a comportar de manera fenomenal porque la transmisión de estos coches son todas deportivas, así que aguanta bastante castigo. Así que por ahora estamos metidos en el podio todavía, persiguiendo aquí la estela del compañero Kete, que también está haciendo una muy buena carrera y está haciendo todo lo posible por meterse en el rebufo del Porsche, que al ser un coche de tracción total parece que tiene un poquito más de tracción en las curvas. Así que bueno, va a ser un poquito complicado, pero el Ferrari tiene un poquito más aceleración si lo comparamos con el Porsche. Ahí casi le impacta el compañero Kinir Teke, que también está buscando cómo frenar lo más tarde posible para ver si puede sorprender, y nosotros nos acercamos en esa maniobra, así que también le estamos presionando, le estoy asomando la trompa como una forma de presionar, de estresarle también para ver si puede cometer algún tipo de error que nos pueda beneficiar. Ya saben cómo funciona y trato de conseguir la mejor trazada, conseguir mejor espacio. Allí el compañero tuvo serias dificultades y casi se sale. Hay que también estar atento al comportamiento de los neumáticos. Recuerden que estamos utilizando el compuesto deportivo, que a pesar de que tiene mayor longevidad, no tiene tanta adherencia como el de carrera. Ahora lo intento por dentro y logro adelantar, pero me ocurre también lo que le sucedió al otro Ferrari más atrás. Se me fue larga la frenada. Así que bueno, señores, es un tema de aguantar, de frenar con suficiente anticipación, tratar de mantener el grid, que eso es, creo que, la clave en este tipo de carreras. Mejor grid, mejor tracción, más posibilidades de ganar. Regresamos a la recta de las emociones ya para recorrer la penúltima vuelta del circuito y las condiciones son bastante favorables. Por ahora sigo metido en el podio y tengo muchísimo chance. Aquí cualquier cosa puede pasar y cualquier error que cometa el líder Rialskasi en el Porsche Spider también, pues evidente, nos va a beneficiar, mientras que Kinekete se sigue acercando. Está muy cerca ya, fíjate cómo le presiona. Ahí le hizo un pequeño contacto, le tocó el timbre, pero nada grave. Está tratando también de hacer una carrera limpia, lo cual aplaudimos enormemente. Está quedando de mucha calidad esta grabación, me encanta. Así que vamos a ver qué sucede ahora cuando ya estamos a punto de regresar al sector más intrincado. ¡Oh! Y el Spider se va largo y se sale del circuito producto de la presión que le hizo el compañero del Ferrari.
Y el compañero también está tratando de mantener la tracción y se le despista mucho la cola. Y se va largo porque ya se le habían sobrecalentado los neumáticos. Lo que les vengo diciendo acerca de la adherencia y la frenada. El compañero ya había perdido muchísima tracción y ya con la temperatura alta en los neumáticos se pudo despedir de nosotros. Y bueno, señores, estamos terminando la carrera. Buena fortuna. Le saqué 2 segundos 700 milésimas al Porsche, que regresó a la segunda posición. Y no sé en qué momento logró recuperarse. Ya lo veremos ahora en otra toma. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Real Scassi a bordo del Porsche Spider, como está siendo allí perseguido por la Ferrari. Y es el momento cuando pierde tracción, se deja presionar y perdió el enfoque en la pista y se sale. Pero gracias a que es un coche de tracción total, se logra recuperar muy rápido y regresa al asfalto furioso. Así que muy pronto se reincorpora a la trazada y aquí vemos a la Ferrari que intenta también ingresar de vuelta al asfalto, pero se encuentran los dos en el reingreso, pero el Spider, porque ya tenía suficiente impulso, recupera la segunda plaza y trata de presionar para ver si tiene chance de volver al podio, de volver a la punta. Pero la pelea aún no termina porque ahora el compañero de la Ferrari regresa tratando de conseguir el rebufo y presionar nuevamente ya cuando está por terminar la carrera. Así que el compañero Real Scassi ahora tiene que enfocarse otra vez y defender la segunda posición. Aquí viene la Ferrari por fuera para tratar de presionar y conseguir así una transferencia, pero él defiende muy bien la trazada y se mantiene firme en esta oportunidad. Parece que no está dispuesto a ceder. Parece que ahora sí tiene todo su enfoque puesto en su lugar, en su ritmo y no quiere dejarle pasar. Así que lo está haciendo muy bien. Mira cómo están los dos alineados. Qué buena curva, qué linda pelea se está viendo, muy limpia hasta ahora. No quieren problemas, no quieren penalizaciones, no quieren líos. Son dos pilotos profesionales haciendo todo lo posible por conseguir el dominio de la segunda plaza. Así que el compañero Real Scassi mantiene la tracción, trata de despegarse aprovechando la aceleración del Spider y le funciona bien. Cuidadito en este zigzagueo con la Ferrari, que es donde adolece en tracción. Pero el Spider mantiene la fuerza, mantiene la fricción a raya y mantiene la temperatura equilibrada y sale con buena velocidad otra vez también en el límite del piano. Y viene la Ferrari ahora por fuera, trata de meterse por dentro en la curva y lo consigue, una pequeña transferencia, pero se vuelve a ir largo con la frenada y quedan serios problemas ya cuando está terminando la carrera. El compañero Real Scassi se mantiene pendiente, se mantiene firme, manteniendo la trazada, manteniendo el enfoque. Sin duda lo ha hecho espectacular, es un muy buen piloto. Lástima que había tenido ese percance que le arrebató la potencial victoria. Y regresamos a la recta de las emociones, pisando a fondo el acelerador para consolidar la victoria con la Ferrari después de 7 minutos 20 de contienda, escalando 4 posiciones con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera, 1 minuto 48 234 milésimas. Esta es la primera carrera que comparto con ustedes en esta serie. Más adelante se viene Yas Marina, también con la Ferrari, y luego también se viene Le Mans con el P1. Y ya también probaremos, si nos da chance, el Spider, que también es un coche fenomenal. Muy buena primera carrera y una muy satisfactoria victoria,